la nota de actualidades. Miren ustedes, el documento del cual hicimos alusión hace 8 días de la Iglesia Romana, de la Pontificia Comisión Bíblica, dice que el libro de Josué no tiene asidero histórico, que está lleno de contradicciones y está lleno de leyenda y de mitos. Pero miren lo que se halló este mismo año, en las mismas días de febrero, cuando se produció el documento de la Comisión Pontificia Bíblica, que es más bien antibíblica. Dice: hallazgo arqueológico en Israel confirma veracidad del relato del libro de Josué. Esta nota es del domingo 9 de febrero del año 2014. Dice: Israel. Arqueólogos han anunciado el descubrimiento de un artefacto antiguo que confirma el relato bíblico del libro de Josué capítulo 8, que cuenta la historia de la ciudad de Ai, cuando fue capturada y quemada por los israelitas durante la conquista de la tierra prometida, aunque la ubicación de esta ciudad nunca fue plenamente demostrada hasta hoy. El amuleto fue descubierto el año pasado, cuando durante meses de excavación en las ruinas de la fortaleza de Kidber il Makatir, a 9 kilómetros al norte de Jerusalén. Las excavaciones fueron dirigidas por la Society for Biblical Research, o sea, por el Ministerio de Investigación Bíblico Asociado, un ministerio especializado en excavaciones bíblicas. El equipo descubrió en una cueva subterránea ruinas de una casa y más de 100 monedas. Lo que más llenó la atención fue el pequeño objeto con menos de 2 centímetros. El informe explica que era una pieza decorativa que fue usada probablemente en un collar llamado escarabel. El ornamento recibe ese nombre porque su forma es parecido a un escarabajo. Los antiguos egipcios veneraban ese insecto porque se relacionaba con el dios Sol. El informe ABR afirma que el escarabajo tiene inscripciones que señalan que probablemente perteneció al último rey de la ciudad de Ai. Los objetos encontrados corresponden a fechas finales de la era de bronce entre 1550 y 1450 a.C. Este periodo histórico es consistente con lo que históricamente es aceptado por el relato de Josué. Los arqueólogos ya habían hecho descubrimientos en el lugar en otras ocasiones, pero tenía dudas acerca de la veracidad del relato de la conquista. Ahora las pruebas definitivas han sido encontradas, ¿no? Muchos hallazgos arqueológicos están directamente relacionados con las escrituras y confirman la historicidad del relato bíblico. Cierro comillas, dice el material oficial lanzado por ABR. Comillas, otros descubrimientos ofrecen apoyo material fascinante para los relatos bíblicos. Cuando las personas toman conciencia de estos descubrimientos, la Biblia cobra vida y el estudio de la Biblia se convierte más interesante y significativo, cierro comillas. Brian Wood, un miembro de ABR, considera que este es un descubrimiento emocionante para la arqueología bíblica, comillas. A medida que continuamos nuestra investigación y excavación, Dios está proporcionando la evidencia más fuerte para combatir los ataques de los críticos y proporcionar razones para aquellos que buscan la verdad para creer en la Biblia. Gracias por reconocer el valor de la investigación arqueológica, evangelística y apologética. Ello demuestra y proclama la verdad de la palabra de Dios en esta época de decadencia moral, el escepticismo y la duda científica. Esta es la nota que, repito, viene de Acontecer Cristiano con fecha domingo 9 de febrero de 2014. Entonces notarán ustedes que las evidencias arqueológicas están diciendo todo lo contrario de lo que se empeñan en decir los
sabiondos, incrédulos, tanto de la religiosidad católico-romana como de la falsa religiosidad protestante, como lo que pretenden decir los escépticos del mundo de hoy. Tienen que cerrar sus oídos a la evidencia, porque la evidencia está al contrario, confirmando todo lo contrario, la veracidad de la información histórica que la Biblia presenta. Muy bien. Vamos nuevamente a nuestro estudio bíblico en Apocalipsis capítulo 3, versículo 1 al versículo 6. Sardis, la iglesia en el avanzado estado comatoso por desobediencia y descuido. Apocalipsis capítulo 3, versículo 1 al versículo 6. Vamos a leer esta porción y vamos a orar. ¿Qué dice la palabra del Señor? Y escribe al ángel de la iglesia que está en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice estas cosas. Yo conozco tus obras, que tienen nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y confirma las otras cosas que están para morir. ¿Por qué? Porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y has oído, y guárdalo y arrepiéntete, y si no velares, vendré a ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré a ti. Mas tienes unas pocas personas también en Sardis, que no han ensuciado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. Al que venciere, será así vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Muy bien. La pasada ocasión estuvimos viendo varias acotaciones previas de el contexto histórico y cultural de la ciudad de Sardis. Dijimos que había sido una ciudad privilegiada, una ciudad rica, una ciudad que se hallaba rodeada de una manera admirable por toda una cordillera, todo un conjunto de montes que la protegían muy bien. Que ella en el pasado había sido una ciudad muy rica, pero en los días de Apóstol Juan, en los días del Nuevo Testamento, esta era una ciudad que había sufrido un terremoto y se hallaba en un estado de decadencia, de postración en todos los órdenes, pero era una ciudad que se distinguía por ser un buen dormidero, ¿no? Era una ciudad muy buena para pernoctar, una ciudad muy buena para vacacionar. En general, la idea es, como esta ciudad es tan inexpugnable, es una ciudad segura, ¿no? Y hablar de los sardos en el mundo cultural grecorromano era hablar de rico, fanfarrón y dormilón. Esa era la idea que a grosso modo se daba de la ciudad de Sardis. Vimos que en cuanto al autor y el destinatario de la carta, en el versículo 1, vimos cómo la expresión escribe enfatiza algo muy importante, y es la iniciativa bíblica de la composición escrita de la Biblia, la iniciativa divina, de la composición escrita de la Biblia. Vimos también la importancia del mensajero pastoral, es decir, del ministerio de la predicación cristiana, ¿no es cierto? También estuvimos viendo de una u otra manera ese renglón, que es algo muy importante. Vimos también, en el tercer lugar, la identidad del autor. Esto dice el que tiene los 7 espíritus de Dios, es decir, el candelero. Y vimos cómo Dios había escrutado la iglesia de Sardis y había sido hallada prácticamente como una iglesia dormida
una iglesia que estaba en un avanzado estado agonizante, que todavía había algo que se podía hacer, había que llamar a los paramédicos espirituales, pues, para levantar esta iglesia, ambulancia en general, lo que fuera, ¿no? Y cuando nos habla de las 7 estrellas, nos está hablando de algo muy importante, que es la soberanía de Dios. El Dios que siempre está viendo, todo lo está viendo. Y eso significa algo que debe hacer aleccionador para todo el ministerio del Evangelio. Luego vimos el primer reproche. Tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Y así hay muchas iglesias que tienen nombre de que viven, pero están muertas. No vigilan. Vimos cómo algunos teóricos sostienen que el nombre del obispo o pastor de aquella ciudad era Sósimo, que significa el que vive. De allí entonces resultaría una ironía, ¿no es cierto? Porque dice, tiene nombre de que vive Sósimo, pero estás muerto. Y eso se debe a que se trataba de un ministerio conformista, decadente y muerto, que no estaba esforzándose por la obra del Señor. Luego vimos, también vimos que esta es la situación hoy de muchas iglesias modernistas, conformes, llevan una vida burguesa, una vida fanfarrona en mucho, están muy contentos de lo que fueron en el pasado, están muy contentos de lo que son actualmente y están conformes con sus ricas, preciosas reuniones y paren de contar. Pero bueno, luego vemos en el versículo 2 una exhortación y un segundo reproche. Primero que dice, sé vigilante, en griego o Gregorio, ¿no? Probablemente sostienen algunos que el nombre del obispo no era Sósimo sino Gregorio, pero lo más seguro es que se trate de 2 líderes prominentes que había en el presbiterio, ¿no? Y entonces esta expresión también al mismo tiempo es una ironía, es una alusión irónica, alegórica al nombre probable del pastor de esta iglesia, ¿no? Es una probable alusión implícita a la noche que vive el mundo, a la noche que vive el mundo. Y la palabra de Dios nos dice que nosotros no estamos de noche sino de día, de día. El mundo es el que duerme, la iglesia es la que vigila. Y recordamos muchas cosas, entre otras cosas, recordamos el caso del pueblo de Israel en Egipto. Porque el pueblo de Israel en Egipto, nos dice la Biblia que los egipcios estaban en tinieblas, en la plaga de las tinieblas, pero que en las habitaciones del pueblo de Dios había luz. Por lo tanto, mientras el pueblo de Egipto estaba prácticamente a oscuras, el pueblo de Israel veía claramente. Y esto es lo propio y lo que se requiere de alguien que es vigilante, poder tener una visión con claridad, ¿no? Y dijimos que para estar vigilante se requiere estar despierto, y para estar despierto se requiere estar vivo, ¿no? Y vimos ser vigilante, ¿por qué y para qué? ¿No? Porque ya no estamos de noche sino de día, por la vida espiritual de nuestro hogar, porque la iglesia tenga fervor espiritual, por la preservación de la sana doctrina, por la predicación del evangelio, porque el Señor viene pronto, porque tenemos que aprovechar bien el tiempo de ahora, porque estamos en guerra espiritual contra el reino de las tinieblas. Todo esto nosotros lo estuvimos viendo. Y finalmente porque es lo propio del hombre sabio vigilar, ¿no? Luego vimos la sentencia que dice, y afirma las cosas que están para morir, o reaviva lo que aún es rescatable, y robustece lo demás, ¿no? Sucede que algunas cosas u obras de esta iglesia ya habían muerto, otras estaban parpadeantes, agonizantes,
murientes, un sueño letárgico que trae muerte, mundanalidad y carnalidad. Vimos que matan santidad, ¿no? Vimos que matan santidad, la mundanalidad. Y en estos días estábamos hablando del caso de cierta persona, hablando de sus viajes en general, y le dije, bueno, ¿cuánto gasta para estos viajes? Bueno, y muy cristiana. Y bueno, ¿y cuánto inviertes tú para el pobre? Para el pobre, ¿cuánto das? Para el pobre, ¿no? En el orden bíblico, el dinero es para 5 cosas. 5 cosas. Primera cosa, el dinero es para dar para Dios. Segunda cosa, el dinero es para ahorrar. Dice la palabra de Dios. Segunda cosa, el dinero es para ahorrar. Tercera, el dinero es para cumplir nuestras obligaciones con nuestro hogar. Nuestras obligaciones personales. Cuarta cosa, vemos es que el dinero es para darle a los padres cuando los padres estén viejos y no tengan cómo sostenerse. Bueno, esto se hacía porque en las épocas bíblicas no había pensión. El sistema de pensiones no existía en las épocas bíblicas. Era muy raro que de pronto el rey otorgara una pensión a alguien, pero eso era un privilegio que daban los reyes a una persona. Pero como tal el sistema pensional no existía, ¿no? Y por eso entonces se requería que cuando los padres llegaran a una edad donde ya no pudieran sostenerse, donde ya faltaran los alientos, entonces los hijos debían recogerlos y debían sostenerlos. Y lo otro es dar para el pobre. Dar para el pobre. Son los 5 motivos del dinero. Dar para el pobre. Pero muchos cristianos hoy, el amor al mundo, tienen el amor al mundo metido hasta los tuétanos, ¿no? Y dicen que pues, no pueden alabar al Señor si en su iglesia no hay alabanza reggaetonera, ¿no? No hay alabanza salsera o vallenatera o de otro talante, porque ellos llevan el mundo acicalado hasta la médula, ¿no? Cuando esto no es compatible con las cosas del Señor. Es decir, yo vengo al Señor, pero vengo con mi mundanalidad, ¿no? Y esto es terrible. Pero esto es lo que está viviendo la iglesia de hoy. La idea es mundanalicemos la iglesia para traer al mundo a Cristo. Lo otro, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. O estoy enterado de todo lo que haces y sé que tienes forma de obedecerme fielmente, pero eso no es verdad. Así que levántate y esfuérzate por mejorar las cosas que aún haces bien, pero que estás a punto de no seguir haciendo, pues he visto que no obedeces a mi Dios. Oh, despierta, cuida lo que te queda, porque aún esto está al borde de la muerte. Según las normas divinas, tus actos no son del todo correctos. Se había ido la presencia del Espíritu de Dios de esta iglesia. Se había ido, ¿no es cierto? Y quedaban las formas. Es como exactamente como cuando han hecho su labor las hormigas termitas. Y uno llega y encuentra el juego de sala intacto, ¿no? Aparentemente. Pero se sienta uno y se va el sofá al fondo, porque las termitas hicieron su obra. Tienes apariencia, pero tus obras están muertas. Iglesias donde hace años estuvo la presencia del Espíritu de Dios, donde hace años Dios estaba obrando y uno podía percibir la presencia del Espíritu de Dios, y hoy lo que hay es una formalidad, y lo que hay es recuerdos, añoranzas del pasado, pero del presente no está el Espíritu de Dios allí. Esa es la verdad, ¿no es cierto? Bien, vamos entonces a mirar hoy el versículo 3. El versículo 3. ¿Qué dice Apocalipsis en el capítulo 3, en el versículo 3? El capítulo 3, en el versículo 3 dice:
acuérdate, noten, acuérdate pues de lo que has recibido y has oído y guárdalo. Segunda cosa, luego y arrepiéntete, y si no velares, vendré a ti como ladrón y no sabrás a qué hora habré de venir. Lo primero que dice es acuérdate. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído. O acuérdate de todo lo que has aprendido acerca de Dios. Lo había olvidado en su sueño letárgico. O vuélvete a lo que oíste y creíste al principio. Vuelve a los fundamentos, vuelve a tu primer amor. En la traducción literal de Francisco La Cueva dice: recuerda pues cómo has recibido y oíste. Es decir, recuerda cómo fue cuando conociste al Señor. Cómo Dios obró en ti y qué aprendiste de Él. Los matrimonios suelen pasar por periodos de erosión, y cuando van a la consejería, una de las cosas que les dicen es: bueno, ¿cómo fue que tú lo conociste a él? ¿No? ¿Cuándo fue? Acuérdate la primera vez que lo viste, cómo lo viste, qué tal te pareció, qué impresión recibiste, cómo era él, ¿no? ¿Cómo fue cuando ustedes dos se conocieron? ¿Cómo fue cuando la conoció a ella? ¿Cómo eras tú? ¿Cuáles eran tus gustos, tu estilo, tu visión de la vida, de las cosas? ¿No? Y se tiene que sacar ese recuerdo, porque es exactamente como el caso concreto del rescoldo. Nosotros recordamos que en la vida de campo las abuelas nuestras llegaban y en un momento dado necesitaban avivar el fuego, y lo que hacían con la pava era de una sola dirigirse al rescoldo, porque allí el rescoldo todavía estaba ardiendo, había algo, ¿no? Y entonces hay que ir a ese rescoldo para avivar la llama y ponerle leña nueva, ¿no? Al horno, y echarle aceite para que nuevamente prendiera fuego, para que nuevamente se levantara. Incluso en Israel se usaba el echarle sal, porque uno sabe que uno le echa sal al fuego y el fuego se incrementa, ¿no es cierto? Muy bien, este es el sentido de este pasaje. Tienes que recordar cómo comenzaste con el Señor, cómo fue tu caminar primero. Y esto también nos recuerda de algo muy importante, ¿no? Y es que muchas veces cuando está el alumno aprendiz y se extravió en la obra, le dicen: vuelva a comenzar. A ver, vuelva y comience. ¿Por dónde? Comience aquí. Vuelva. Hasta que la persona vaya adquiriendo la destreza. Yo le dicen: en un momento dado te perdiste. Vuelve al principio. Volvamos. Comencemos nuevamente. Y esto es lo que le está diciendo el Señor cuando está ensayando un trío de cuerda, ¿no? En un momento dado, uno de los miembros del trío como que está perdido de nota. No, Señor, hay que volver a hacerlo así. Vuelva y comience. Y vuelve y comience. Una cosa es cuando uno ve, bueno, aquí está Luis, ¿no? Cuando están cantando allá en un concierto, en una familia. Pero otra cosa es cuando están ensayando. Hay que volver. Vuelva y comience, ¿no? Vuelva, mire por ese lado, por donde la nota. Mire cómo se hace. Y así hasta perfeccionar el asunto, ¿no es cierto? Y esto es lo que el Señor le está diciendo aquí. Y vemos el peligro del olvido de los favores y gracias abundantes recibidas. Veamos lo que dice Segunda de Pedro, el capítulo 1, el versículo 9. Ese es el peligro de no recordar. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 9. Pero el que no tiene estas cosas es ciego y anda tentando el camino con la mano, habiendo olvidado de la purgación de sus antiguos pecados, habiendo olvidado cómo fue cuando recibió el perdón de sus pecados
habiéndose olvidado de cómo fue que tuvo el conocimiento del Evangelio aquel día, aquella tarde, aquella noche, en aquel año. Pero esto es bueno recordarlo. Es bueno recordar las experiencias del pasado. Y dice, recordar es vivir, es regresar hacia el pasado. Y es bueno tener esta catarsis, hacer este ejercicio espiritual. Es bueno, porque o si no, hemos perdido el rumbo. Veamos Jeremías capítulo 18, el versículo 15. En Jeremías capítulo 18, el versículo 15 dice, porque mi pueblo me ha olvidado, incensando la vanidad, y les hacen tropezar en sus caminos, en las sendas antiguas, para que caminen por sendas, por camino no hollado. Entonces dice, mi pueblo me ha olvidado. Se olvidó de los hechos del pasado. Y tenemos que volver al camino por donde era. Tenemos que recordar, regresar y volver a transitar el mismo camino. No sé si ustedes se acuerdan de canciones como Caminito. Caminito que el tiempo ha borrado, que juntos un día solíamos andar. Vengo por última vez, vengo a contarte mi mal. ¿No? Caminito que entonces estaba surcado de flores y surcos en flor. Hoy he venido por última vez, ¿no? Bueno, recordar. Tenemos que recordar todo lo que el Señor ha hecho por nosotros. Y eso es fundamental para la gratitud, para los matrimonios. ¿Qué se hace con ellos? Ponerlos a recordar, a mirar el álbum. El álbum, ¿no? Es algo muy bueno, es muy importante, ¿no? Eso es muy importante. Y luego dice, guárdalo y arrepiéntete. Y arrepiéntete y vuelve a obedecerlo. Vuelve a hacer las primeras lecciones. O guárdalo firmemente y arrepiéntete. Significa guardar el Evangelio como un tesoro en lo más profundo de ti. Llevarlo allí en lo más profundo. Recuerdo el caso de un misionero de la Alianza Cristiana y Misionera, llamado el hermano Guillermo Bauman. Y cuando él estaba enseñando a sus alumnos en el Instituto Bíblico, él les preguntaba, ¿dónde tienen sus Biblias? ¿Dónde tiene la palabra de Dios? Aquí en el pupitre, todos lo tenemos aquí en el pupitre, ¿no? Dice, no, le volví y les preguntaba, ¿dónde tienen ustedes la Biblia, la palabra de Dios? Hasta hacerlos caer en cuenta. Y les decía, la palabra de Dios tiene que estar aquí, en la mente, aquí en el corazón y en la mano. En la mente, el corazón, ¿y dónde? En la mano. En la mano, ¿no? Tienes que guardarlo en lo más profundo de tu ser. Por eso hay que memorizar la palabra de Dios. La mente debe estar llena de la palabra de Dios. Esto es fundamental. Llenar la mente con la palabra de Dios. En los Estados Unidos, el Canadá, hay personas que tienen cantidad, que tienen muchos problemas en su mente con la pornografía. Otros han entrado a ocultismo, cosas de esas, y al venir al Evangelio viene el choque. Y entonces asisten a cursos bíblicos que son de memorización de la palabra de Dios. Y enseñarles cómo darle lugar a la palabra y memorizarla, y volver a memorizarla, y guardarla en el corazón. ¿Por qué? Porque toda esa basura va saliendo. Cuando la palabra es guardada allí, tiene que salir. Y sale. ¿Para qué?
para que la mente sea saturada, sea redirigida por el Espíritu de Dios hacia su norte correcto. Lo mismo su corazón, lo mismo su vida. Eso significa entonces algo muy importante. Guárdalo como guardar las joyas, como guardar un tesoro precioso. Eso se esconde, se guarda. El Evangelio es quien puede regresar a una iglesia a la vitalidad de su comunión con Dios. Lo mismo puede hacer en un creyente, un matrimonio, un hogar, una sociedad, una nación. En un momento dado podemos poner el ejemplo de aquel reconstituyente alimenticio que se le da a una persona que ha estado convaleciendo o que estuvo más muerto que vivo, pero el médico se asegura de todos los suministros por vía intravenosa y se asegura de una dieta y le dice: tiene que dársele esta dieta a esta persona, tiene que administrársele cuidadosamente, tiene que dársele con toda la puntualidad del caso, y se le suministra a la persona esa dieta de manera puntual, y el resultado de eso es que la persona comienza a despertar, a reaccionar. El organismo se alimenta y comienza a tener elementos para la reacción orgánica positiva, y el resultado es que la persona termina levantada, termina levantándose, la persona termina caminando y prácticamente decimos: bueno, está al otro lado, salió al otro lado. Esto es lo que quiere decir aquí la palabra, es decir, el alimento de la palabra. A la iglesia hay en este momento que darle una dosis de la palabra de Dios en abundancia, porque estaba leyendo el informe de los pastores en España, y el informe dice, no solamente para los pastores de España, sino para los pastores de Latinoamérica, que no se está predicando la palabra de Dios en los púlpitos de las iglesias. Se está predicando otras cosas, e incluso los que registran los niveles más bajos de lectura de la Biblia son los pastores. ¡Qué cosa tan tremenda! Se está predicando de otras cosas. Se le está metiendo filosofías al pueblo de Dios. Se le está dando otros distractivos, pero la palabra no se está dando el resultado. El paciente se está muriendo. Es como si llegara el médico y dijera: oiga, pero ¿qué pasó? ¿Por qué se agravó así? Le dieron la dieta, le dieron el suministro, el alimentario, tal y como yo dije: no, doctor, aquí lo tenemos bien cuidadito y toda la cosa, pero lo hicimos a un lado y le estamos dando esto y esto y esto. Y el médico va a decir: pero lo que yo dije fue que le dieran estos suplementos alimentarios, que le dieran este alimento, esta dieta, esta formulación a tiempo, y no lo hicieron. Y es lo que está pasando con la iglesia del Señor hoy. ¿Sabe que cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, el real informe nos muestra que las iglesias estaban llenas? La gente acudió a las iglesias. ¿Qué encontró la gente en las iglesias? Encontró lo siguiente: nada, en primer lugar, ningún alimento espiritual. Qué tristeza, qué dolor, salvo algunos casos concretos. Y lo otro que encontró: teología liberal y ética situacional, fue lo que encontró. Y el resultado de la aplicación de la teología liberal fue todo un cuestionamiento a la Biblia. El pueblo europeo perdió la fe en la Biblia, la palabra de Dios. Para ellos esto se convirtió en libro de mitos en general, y hoy lo que tenemos es una Europa secularizada. Billy Graham habló a los empresarios y a las personas de su época y les dijo: bueno,
hay que invertir en el reino de Dios en Europa. Vamos a hacer las campañas. Y por eso fueron las campañas de Billy Graham. Criticaron muchas cosas y en muchas cosas tenían razón esas críticas, en otras no. Pero Billy Graham hizo esto porque dijo, o hacemos ahora las grandes cruzadas por conquistar Europa o la perdemos. Pero no le pusieron la debida atención, aunque Billy Graham sí hizo sus campañas. Pero hoy Europa la tenemos mucho perdida. Pasó otra cosa. El muy polémico personaje de la Segunda Guerra Mundial, que fue el emperador japonés Hirohito. Hirohito había sido aliado de Hitler. Y luego hace el gran giro. Cuando se dio la primera bomba, la bomba del 6 de agosto, cuando se dio la primera, los japoneses dijeron, vamos, todavía resistimos. Vino la del 8. Vino la del 8 de agosto, de aquel año 45. Primero la de Hiroshima, luego la de Nagasaki. Las dos bombas. Muy bien, se dieron cuenta que estaban vencidos. Y uno de los requisitos que pusieron fue que el emperador no fuera tocado. Los japoneses sabían que el emperador los norteamericanos sabían que el emperador no debía ser tocado. Donde lo toquen, los japoneses todos ponen de una vez el cuchillo en el cuello o llegan y ¡pum! El harakiri. Los suicidios hubieran sido masivos. En muchas islas que con mucha dificultad los norteamericanos lograron conquistar, los suicidios de los japoneses fueron masivos, porque ellos debían suicidarse por la gloria del emperador. Pero luego viene la rendición japonesa. El emperador, los norteamericanos no lo tocan. ¿Sabe qué hizo Hirohito? Se desdivinizó por decreto. Luego se vistió a la usanza occidental, con saco y corbata. Y otra cosa que hizo Hirohito, que hablando con MacArthur, el general MacArthur, fue a hacer una propuesta. Le dijo, si quiere, redacto ahora mismo el decreto que todos los japoneses se hagan cristianos. No es sino que yo redacte el decreto y lo firme y todo el Japón se hace cristiano. Lo hago. Y MacArthur entendió que ese era un modelo no bíblico. Él no era exactamente un hombre muy cristiano, pero bueno, tuvo su reserva. Digo, un momento, porque esa no es la forma de hacerlo. Y él escribió a las iglesias norteamericanas. Y él escribió, enviarme 100 millones de Biblias. Y enviarme no sé cuántos millones de Nuevos Testamentos. Y envíenme alrededor de 100,000 misioneros. Y yo les entrego un Japón cristiano. Las iglesias norteamericanas no mandaron más de 100,000 Biblias y 10,000 Nuevos Testamentos. Y como 1,000 misioneros fue todo lo que mandaron. Nada más. El resultado, perdimos el Japón. Teníamos la oportunidad en ese momento. Los japoneses estaban bajo complejo de culpa. Era el momento de hacerlo. Y no lo hicimos. La iglesia dormida, que perdió su oportunidad, ¿no? Bueno. Dice, y arrepiéntete o metanoeson. Tiene el sentido de algo que es urgente, vital, algo que es inaplazable. Esto se le aplica ya, ¿no? Es cuando se producen llamadas de urgencia. Vamos, ¿no? O por alguno de los mecanismos de urgencia. Urgente, va a la ambulancia, así. Esto es para allá. Y tiene que aplicarse de manera inmediata. Porque si no el paciente se muere. Entonces esto significa, es de urgencia que te vuelvas a Dios. Y dice la palabra del Señor en el libro de Joel, que los ministros lloren detrás del altar y clamen y giman, perdona, Señor, a tu pueblo,
porque el asunto es de urgencia. No se puede aplazar. Es decir, vuelve a tu primer amor con Cristo. De una u otra manera. Pero luego viene la amenaza. Pues si no velas, miren lo que dice. Pues si no velares, vendré a ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré a ti. Veamos lo que dice Lucas, el capítulo 21, el versículo 34. Lucas, el capítulo 21, el versículo 34 dice: mirad por vosotros que vuestros corazones no sean cargados de glotonerías y embriaguez y de los cuidados de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Venga de repente sobre vosotros aquel día. O sea, vigilar por vosotros. Estar en vela, ¿no? Si no lo haces, iré a castigarte y llegaré cuando menos lo esperes. Lo haré como el ladrón que nunca se sabe cuándo llegará a robar. Esta es una estrategia que suelen aplicar los hombres que son geniales para la guerra. No se sabe cuándo van a entrar. Son temibles. El general Uribe era un hombre que causaba pavor a sus enemigos porque no se sabía a qué horas entraba, porque caía como un rayo en medio del campo. Eran veloces. El general José María Córdoba era el terror para los españoles, porque no se sabía a qué horas estaba metido. No se sabía, porque era impredecible en su actuación. Y así es la operación estrategia. Esa es la operación de estrategia. En un momento dado. Lo que otro hace en 15, 20 minutos, este lo va a hacer en 5 minutos. Y lo va a hacer con una eficacia que cuando menos el enemigo está manos arriba. Imagínense ustedes, queda el enemigo así. En una ocasión, para el caso del general Uribe, él le hizo una apuesta, creo que al general Durán, y le dijo: le apuesto que soy capaz de hacerme rendir homenaje por la guardia adversaria y al mismo tiempo soy capaz de hacer preso al general Villamizar y a todo su ejército. E hicieron la apuesta. Apostaron. Sucede que el general Uribe se parecía mucho al general Manuel Casabianca, que era el jefe de los ejércitos adversarios a los ejércitos de Uribe. Pues bien, palabras más, palabras menos. Uribe lo que hizo fue que tomó el uniforme, porque cuando al enemigo lo derrotaban, todos esos uniformes se le quitaban al enemigo, porque eso se podía usar de camuflado. Y Uribe tomó un vestido idéntico al que usaba el general Manuel Casabianca. Se puso una cinta emblema propio de los ejércitos conservadores del general Casabianca. Todo lo hizo a la misma usanza. E hizo que su cuerpo de tropa que iba al lado de él, cuando estuvieran cerca de la guarnición del ejército del general Villamizar, gritaran: ¡viva la legitimidad! ¡Viva el general Manuel Casabianca! Y entró así al puesto del Terán, en el norte de Santander. Y sucede que toda la tropa inmediatamente se le puso firmes a Uribe, creyendo que era el general Casabianca. Entró a la casona donde estaba el general Villamizar. El general Villamizar inmediatamente salió a recibirlo y Uribe lo empuntó con el arma. Y le dijo: general Villamizar, soy el general Uribe, me entrega su espada inmediatamente. Y le entregó la espada. Fue hecho preso el general Villamizar. Fueron hechos presos todos los oficiales que estaban con el general Villamizar.
y fueron hechos presos 3.000 soldados ese mismo día, sin disparar un solo tiro. Un solo tiro. Y él apenas iba con 50 hombres. Y todo un ejército quedó así. Por la operación que, sorpresa, como un ladrón, usó toda la estrategia. Y eso hace la inteligencia militar. Entra y uno cree que el que está al lado es de los propios de uno. Mentira, no se dan cuenta que es la inteligencia del adversario y ha escrutado todo y ha hecho todo el mapa. Y así es con el Señor. No se dan cuenta a qué horas está el Señor allí. Y cómo es que va a entrar en el momento en que menos lo piensen. Allí está el Señor. En una operación eficaz, envolvente, rápida, efectiva, sin tanto hablar, pero actuando. Y va a estar entonces la iglesia en muchos problemas con el Señor. Y es una probable alusión aquí a algún juicio que la iglesia iba a sufrir. Que la iglesia del Señor iba a sufrir allá en Sardis repentinamente. Para nosotros puede ser sinónimo de la segunda venida de Cristo. De la segunda venida de Cristo. Vamos a ver 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 2 al versículo 4. Porque vosotros sabéis bien que el día del Señor vendrá como ladrón de noche, que cuando dirán paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción de repente, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os tome como ladrón. Lucas capítulo 12, versículo 35 al 40. En Lucas del capítulo 12, los versículos 35 al versículo 40, la palabra del Señor dice textualmente lo siguiente. Dice así: estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros semejantes a hombres que esperan cuando su Señor ha de volver de las bodas, para que cuando viniere y tocare, luego le abran. Bienaventurados aquellos siervos, a los cuales cuando el Señor viniere hallaré velando. De cierto digo que Él se ceñirá y hará que se sienten a la mesa, y pasando les servirá. Y aunque venga la segunda vigilia, y aunque venga la tercera vigilia, y los hallare así, bienaventurados son los tales siervos. Pero esto sabed, que si supiera el padre de familia a qué hora había de venir el ladrón, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también estad apercibidos, porque a la hora que no pensáis, el Hijo del Hombre vendrá. El Hijo del Hombre vendrá. No sabemos a qué horas el Hijo del Hombre vendrá. Hace 100 años el mundo había iniciado la Primera Guerra Mundial. Hace 100 años. Y todo, en ese momento la humanidad experimentaba las bondades de la paz franco-prusiana. Y Europa experimentaba un nivel de progreso burgués impresionante. Pero primero, ¿qué se da? El hundimiento del Titanic. El hundimiento del Titanic representó una primera señal de una crisis de un sistema que parecía inexpugnable. Porque el Titanic se decía que era inexpugnable como se creían las potencias europeas. Todas se creían prósperas, inexpugnables, nada las podía tocar. Las bondades de la paz franco-prusiana eran una cosa aparentemente muy sólida, y tome, el Titanic se hunde. Algo que contradijo la completa
superioridad de la tecnología y de la soberbia del Imperio Británico, de la soberbia británica en aquel entonces. Y a los 2 años, cuando menos lo pensaban, el asesinato del archiduque Fernando de Austria. Y cuando eso pasó, el mundo de esa época se puso así. Hubo casos de familias burguesas que estaban en sus fiestas. Y cuando se supo lo del asesinato del archiduque Fernando de Austria, se convulsionaron, cayeron losas, cayeron mesas. ¿Qué va a pasar? Porque no sabían qué iba a pasar. El zar Nicolás II dijo: ¿quién me va a invadir a mí? El Kaiser Guillermo. ¿Quién me va a invadir si es mi primo? Mi primo no me va a invadir. Mentiras. Mentiras, mentiras. ¿Por qué? Porque de manos a boca la guerra atrapó a Europa descuidada. Descuidada. Y todo el daño que significó esa guerra. Los muchachos de Francia iban felices a la guerra, creyendo que iba a ser una guerra de 2-3 meses y regresarían victoriosos. Mentiras. Nunca regresarían. Nunca volverían a sus hogares. Y así este mundo está en sus fiestas, y la iglesia del Señor en sus fiestas carnales, en su mundanalidad, y no saben lo que se acerca. No saben lo que se acerca. La venida del Señor está próxima. Luego vemos el versículo 4. Veamos lo que dice el versículo 4. Dice así: mas tienes unas pocas personas también en Sardis que no han ensuciado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. Y veamos lo que nos dice Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 18. Dice así la palabra del Señor: y yo haré que queden en Israel 7,000, todas las rodillas que no se encorvaron ante Baal, y todas las bocas que no lo besaron. Elías tenía un complejo de minoría racial perseguida. Decía: yo soy el único profeta que queda en el reino del norte, el único profeta del Señor, y me buscan para acabarme. No es verdad. Había más de 100 profetas como Elías en aquellos días, proclamando la palabra del Señor. Y aparte de eso, creía que todo Israel había apostatado. El Señor dijo: no, Señor, yo me he guardado para mí 7,000. Esos han sido fieles. Esos son fieles. Significa tácitamente que la mayoría no eran genuinos convertidos, sino solo convencidos, en el caso de la iglesia de Sardis. Eran unas pocas personas que eran fieles, unas pocas que estaban allí al lado del cañón. Y vamos a ver Mateo 13, versículo 24 al 30. En Mateo 13, versículo 24 al versículo 30. Otra parábola les propuso diciendo: el reino de los cielos es semejante al hombre que siembra buena simiente en su campo, mas durmiendo, noten, esta es la característica de la iglesia de Sardis: durmiendo. Los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió en hierba e hizo fruto, entonces apareció también la cizaña. Y acercándose los siervos del padre de familia le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena simiente en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Y él les dijo: el hombre enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la cojamos? Y él dijo: no, porque cogiendo la cizaña no arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al mismo tiempo de la siega yo diré a los segadores: coged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, mas recoger el trigo en mi alfolí. ¿No? Y veamos qué dice Primera de Juan, el capítulo 2, el versículo 19. Dice así:
ellos salieron de nosotros, mas no eran de nosotros, porque si fueran de nosotros hubieran sin duda permanecido con nosotros. Pero esto es para que se manifestara que no todos son de nosotros. Muchos pueden aparentar ser, pero es que a la hora de la quema es que se verá el humo. Eran cobre, nombres onómata significan nombres de un claro y genuino testimonio reconocido en medio de la comunidad. Es decir, el sentido aquí onómata es de personas que eran manifiestamente fieles al Señor, faros que iluminaban en medio de la noche. ¿Podemos decir que esta iglesia era el pueblo de Dios? No, pero lo que sí podemos decir era que había pueblo de Dios en esta iglesia. Unos que permanecían allí, los demás habían caído, estaban dormidos, pero estos permanecían fieles. Este minoritario grupito de oro de personas habían sido fieles y no se habían enlodado con el culto carnal y el culto mundanal de la diosa Cibeles. Ellos no habían caído en esta apostasía. Es probable que muchos creyentes se hubieran enlodado con esto. Es probable que muchos creyentes lo hubieran hecho. Es muy probable que de esto es que esté hablando la palabra de Dios aquí. Es más, si nosotros miramos la epístola de los Hebreos, nos daremos cuenta que la iglesia judía en los días de la composición de esta epístola estaba pasando por serios problemas, serias dificultades, y entonces muchos creyentes de la iglesia judía estaban diciendo: esta persecución está insufrible, vamos a hacer lo siguiente, vamos a irnos deslizando, vamos a asistir a la sinagoga de los judíos ortodoxos para que se den cuenta que seguimos siendo judíos y no vayamos tanto a los cultos, porque si vamos a los cultos de la sinagoga cristiana, pues nos siguen persiguiendo. Esta es la idea. Entonces vayamos, hagámonos los que no somos tanto, ¿no es cierto? Y coparticipemos. Y allí había una ceremonia en la cual los judíos ortodoxos pronunciaban los nombres de los enemigos de Israel y pronunciaban en un momento dado el nombre de Yeshua, ¿no? Y al pronunciarlo escupían, y allí estaban estos cristianos timoratos coparticipando. Y por eso dice que si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por el pecado. Entonces estaban ¿qué? Concomitando con el mundo. Pero bendito sea Dios por esos soldados recios, ese cuerpo de creyentes que no estamos dispuestos a concomitar con el mundo. No. Hay que mundanalizar la iglesia, hay que convivir ahora. Hay que hacer ecumenismo. Hay que hacer pasarela por el Vaticano. Hay que hacer antesala allí. Hay que hacer antesala con todos, es decir, todos somos hermanos de Cristo. Con el Concilio Mundial de Iglesias, con el budista, con el hinduista, con el islámico, con todos, porque todos adoramos al mismo Dios y al fin de cuentas todos somos igual. Dice que eso es para ganarlos a ellos, para Cristo. Las telas de lana en Sardis eran famosas por su blancura. Por eso se distinguían. Era una tela muy especial. Y sucede que era más blanca que las telas que se generaban en otras partes del imperio romano. Los sacerdotes israelitas debían tener nombre y vestiduras limpias para poder ser aprobados. Nos habla de perseverancia en santidad, es decir, fe, esperanza y amor. La guardia espartana moría de pie, pero no se rendía. Los soldados de Esparta no morían tendidos, jamás. Ellos se levantaban para morir de pie en el momento supremo de la muerte, porque morían de pie por Esparta y por las glorias de Esparta. Ellos eran fieles. Nos recuerdan a los 300 fieles
del paso de las Termópilas. Allí hay una inscripción grande que dice: pasa ciudadano libre, que aquí yacemos por salvar tu patria. 300 soldados fueron capaces de derrotar a 200,000 soldados persas. ¿Cómo lo hicieron? Uno a uno fue cayendo. Pero allí en ese estrecho del paso de las Termópilas, esos hombres dieron la batalla hasta lo último. Y no se rindieron. En ningún momento se rindieron. Estos hombres fueron grandes vencedores. Ay, dice, ¿qué dice la palabra aquí? Y andarán conmigo, porque son dignas. Si andarán conmigo, eso significa que el Señor andará con nosotros. Y es una promesa de sentido escatológico. Ahí lo dice en Mateo 13:43. Vamos a mirar. En Mateo el capítulo 13, en el versículo 43. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Nuestro testimonio tiene que resplandecer. Son los santos que han lavado sus vestiduras con la sangre del Cordero. Que han lavado sus vestiduras con la sangre del Cordero. La expresión usada aquí para dignos es axios. Significa dignos de gracia, no de mérito. Es decir, han recibido esto de gracia, no lo merecen. Lo han recibido, pero deben portarlo. Es alguien que ha recibido un honor, una insignia, y no quiere que ni se la toquen. Quiere que esté refulgente, limpia siempre. Debemos comportarnos y vivir a la altura del gran privilegio de ser príncipes de Dios. Lo que dice Efesios, el capítulo 4, el versículo 30, es muy claro. Dice así: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual estáis sellados para el día de la redención. Esto alude a una práctica. Sucede que era un privilegio ser amigo del emperador. Ser amigo del emperador era un gran privilegio. Ser sellado por el emperador. El emperador romano sellaba a la persona públicamente delante de todo el mundo. Y esto era un gran privilegio. El sellado era escogido, era puesto aparte, porque era amigo del emperador y recibía todos los beneficios de ser amigo del emperador. Muy bien, pues sucede que aquí la palabra nos habla de este privilegio. Hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Por lo tanto no contristemos al Espíritu Santo de Dios. No lo contristemos. Vivamos a la altura del hecho de ser sellados. Y uno le podía decir a cualquier persona que discutiera con uno: advierto, mi amigo, que yo soy un sellado. Quiere decir, soy amigo del emperador, soy uno de sus escogidos. Y eso le tapaba la boca al que fuera. Porque eso era un gran honor. Un gran honor. Axios, más que digno, significa también competente, capacitado. En el mundo grecorromano del siglo I, Axis es el fiel de la balanza, indicando un armónico equilibrio entre una conducta santa y el eterno peso de gloria. ¿Por qué vienen las pruebas? ¿Por qué vienen las dificultades? Porque Dios está poniendo su peso de gloria en la balanza para que se equilibre. Para que se equilibre. Para que se equilibre. El vestido blanco refulgente es el traje celestial, permanente, precioso y esplendoroso de las bodas del Cordero. El blanco en Apocalipsis es el símbolo de la pureza, de la pureza. Nos recuerda los vestidos de Cristo en la transfiguración. Dice que sus vestidos resplandecían
eran blancos, muy blancos, y resplandecían como lo leímos hoy. Y así también tiene que resplandecer nuestro testimonio. La palabra nos está llamando no a hacer más de lo mismo, o como decía Gaitán, los mismos con las mismas, sino a ser diferentes. Y recordamos lo que él decía de las cosas que le causaban horror, hablando un viernes a las multitudes, y les decía que cómo era posible que ahora los sepultureros del liberalismo se convertían en las matrocomadronas de nacimiento electoral, que ellos iban a ser los que iban a resucitar las glorias del liberalismo de su partido. Les decía que eso no podía ser. Y así hay muchos que aparentemente hoy son delante de Dios, pero ellos han sido los autores de la catástrofe que la iglesia está viviendo. Muy bien, pero tenemos un Señor que andará en medio de nosotros. Y el llamado es a salir, es a ser santos delante del Señor en medio de una iglesia que duerme mientras padecemos en la crisis. Iglesias norteamericanas, como fue la iglesia de cristal de Robert Schuller, los grifos de los baños eran enchapados en oro. Enchapados en oro. Y la oficina pastoral, con la puerta enchapada, también adornada con piedras preciosas, de Robert Schuller. La cristalería, todo, mire, todo en mármol. El mármol de las cosas más bellas, más hermosas, los gastes, los derroches. Y miren cómo está la iglesia en Irán padeciendo persecución. Y anoche, mientras estábamos allí con Daniela Patricia, mirando algunas cosas en la internet, una nota que se atravesó, ¿no? Por favor, hermanos, una nota en español de una misionera de habla hispana. Estamos a 10 minutos de que entren las tropas del famoso califato que crearon en Irán, la República Islámica, ¿no? Y hermanos, ellos entran y matan a todo niño varón menor de 4 años que sea hijo de cristianos. Lo degüellan, lo matan de una, y a las niñas las cogen y las seleccionan para llevárselas, para reeducarlas en familias islámicas o para prostitutas. Esta es la realidad, y la iglesia pasando persecución. Dicen, urgente, oren por nosotros. Estamos a 10 minutos de que entren, ¿no?, sobre la ciudad donde nosotros estamos aquí. Y la iglesia pasando persecución. Oh, hermanos, es tiempo de volver a las verdaderas proporciones. Ser cristiano es un honor que cuesta, pero vale la pena así ser ridiculizados en las mismas reuniones de pastores, como legalistas, como sectarios, como incomunicativos, lo que sea, pero no claudicar en estos niveles de claudicación concupiscente que hoy dolorosamente se está dando. Cosa terrible, cosa espantosa. Se dio el caso de un misionero que vino a Colombia y estaba alarmado, pues él hace su obra aquí en Colombia, pero estaba alarmado porque llegó a una iglesia norteamericana donde él iba pues a recibir auxilio espiritual, cosas de esas, ¿no? Y había un evento y el pastor dijo, bueno, quiero comunicarles que quienes van a hacer de ujieres, quienes van a servirles la cena a ustedes, son lesbianas y homosexuales. Y advierto que los que no estén de acuerdo con eso se paren y se vayan, porque aquí vamos ahora a recibir el movimiento homosexual. Terrible. Y él estaba asombrado, alarmado, pero esto era lo que estaba pasando. Cuando Marcus Bruff, hace años, misionero canadiense aquí en Colombia, estaba viajando a los Estados Unidos,
Él estaba en el avión, al Canadá, perdón. Él iba en el avión al Canadá. Y el hombre que estaba al lado no recibió el alimento que dan en el avión. Y él dijo, no, gracias, estoy ayunando. Y él dijo, oh, ayunando. Y dijo, ay, vamos, ¿cómo va a ser que está ayunando? Quiere decir que de pronto es cristiano. Voy a entablar una conversación con él. Y le dijo, oh, perdón, yo quiero saber, ¿usted es cristiano? Yo cristiano, yo no soy cristiano. Yo soy satánico. Y yo estoy ayunando para el príncipe del mal, para que destruya la iglesia cristiana. Yo para eso es que estoy ayunando, para que destruya misioneros, para que destruya iglesias, para que destruya la Biblia, porque yo soy satánico, yo adoro a Satanás y yo ayuno para Satanás. Imagínense ustedes. Vamos a orar. Padre Santo, oh, que seamos nosotros los que estemos vigilando. Que seamos nosotros, Señor, mientras la iglesia se sigue dolorosamente adormeciendo en la conformidad. Señor, no queremos legalismo, pero tampoco queremos esta convivencia concupiscente con el mundo. Nos duelen las noticias que hemos recibido esta semana de iglesias que aparentemente eran florecientes. Y el enemigo ha entrado con su pecado, permisividad, falta de celo por los santos, amor por el dinero, amor por el mundo, amor por los placeres de la carne. Padre, ten piedad, auxílianos con el auxilio eficaz de tu gracia. Oh Dios, en esta hora pedimos que tengas piedad de nosotros. Señor Cristo, ten piedad. Padre, ayúdanos en el santo nombre de Jesús, que velemos y seamos sobrios, que seamos hallados dignos. Señor, ¿cómo será aquel día cuando tú camines con nosotros? Porque aquí dice, caminarán conmigo, caminando con Cristo. Oh, qué gloria caminar con Cristo. Recuerdo aquellos días cuando yo caminaba al lado de Luis Carlos Galán y para mí era como tan glorioso. Pero era un ser humano que se equivocaba y un humanista. Pero nosotros caminaremos con Cristo que tiene vida eterna y nos da esa vida eterna. Caminaremos con Él. ¿Cómo será ese día? Cuando estemos caminando con Él, ya no habrá pruebas, ya no habrá dificultades, ya no habrá lo peregrino de este mundo ni tentaciones. Estaremos caminando con Él en vestiduras blancas, blancas de gracia, la justificación por la fe. Oh, gracias, Señor. Y que, Señor, tengamos en cuenta, debo andar en santidad. No voy a embarrar mis vestiduras como otros que se dicen cristianos. Voy a andar adelante, porque yo voy a andar un día con el Señor. Yo voy a andar un día con Él. Bendito sea, Señor. Y tú estás en medio de nuestras reuniones y no nos damos cuenta. Tú estás en medio de nuestra casa y no nos damos cuenta. Tú estás en medio del camino por donde vamos y no nos damos cuenta. Como Jacob, ciertamente este lugar de Dios y yo no lo sabía. Esta es casa de Dios, que nos demos cuenta. Aleluya, Señor. Padre, en esta hora queremos pedir tu gracia, Señor. Queremos pedir tu gracia, oh Dios, en medio de esta reunión. Pedimos tu gracia, Señor. Obra con tu gran poder. Despiértanos, sacúdenos, porque es el tiempo, Señor, para dar el paso de avanzada. Gracias, Señor. Y entre tanto, Señor, oramos pidiendo perdón por nuestros pecados, amor y consagración.